Hola, estimados estudiantes del primero medio. José Calderón, aquí su profesor de historia. Este video tiene como por objetivo cerrar el trabajo que hemos realizado durante las últimas semanas. Este trabajo de modalidad principalmente en línea, que ha estado acompañado de guías, videos, retroalimentaciones que nos han permitido ir avanzando en los objetivos y en los contenidos que teníamos propuestos para este año. En ese sentido, eh, queremos proponer para poder revisar los contenidos que hemos trabajado este año, que corresponden principalmente a la unidad número uno, que recibe el nombre de la construcción del Estado-Nación, tanto en Europa como en América y en Chile, donde nosotros principalmente, yo decidí en realidad partir enfocándonos por Chile, ligando un poco quizás los contenidos a lo que ustedes vieron el año pasado, todo lo relacionado al proceso de independencia. Por eso partimos fundamentalmente esta unidad hablando del proceso de construcción del Estado Nacional en Chile, para reflexionar sobre el trabajo que hemos hecho estos días. Lo vamos a hacer a través de un proceso que nosotros conocemos como la metacognición, que nosotros los profesores conocemos como la metacognición, quizá alguno de ustedes también tiene algún conocimiento. Y la metacognición se entiende como aquella reflexión que hacemos sobre el proceso de aprendizaje. Para hacer esa reflexión sobre cómo estamos aprendiendo, hay 5 preguntas que vamos a ir respondiendo en este video sobre los contenidos que hemos trabajado. La primera es: ¿qué has hecho o qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Qué dificultades hemos tenido para aprender? ¿Para qué nos han servido estos aprendizajes? ¿Y en qué otras ocasiones podría utilizar lo que hemos aprendido u esta forma de aprender? El objetivo número uno que nosotros trabajamos en la unidad y que abarcó este periodo de tiempo dice así: analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país. Ese es el objetivo número uno que comenzamos a trabajar nosotros y que lo desarrollamos de diferentes formas. Ahora vamos a aplicar el proceso de metacognición a partir de las preguntas que les planteé yo anteriormente. ¿Qué fue lo primero que nosotros comenzamos a trabajar? El primer concepto que nosotros comenzamos a trabajar es el concepto de organización de la República. ¿Cómo trabajamos este concepto? A partir de diferentes líneas de tiempo que venían en la guía, líneas de tiempo que nos permiten desarrollar una habilidad que en historia es muy importante, que es la temporalidad. Entonces, para trabajar este contenido, que es la organización de la República, ¿cómo lo hicimos nosotros? A través de la confección de líneas de tiempo que nos permiten trabajar el concepto de temporalidad. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve, es muy importante en la historia la temporalidad, porque me permite situarme en qué momento de la historia estoy trabajando. El periodo de organización de la República comienza en 1823, cuando termina la independencia, como aparece ahí, y comienza todo un periodo de ensayos constitucionales. Por ahí viene la guerra civil, posteriormente viene la instalación de la República Conservadora. Entonces, me sirve a mí para situarme en el tiempo. ¿De qué momento histórico estamos hablando? Además, para trabajar este contenido, eh, las dificultades que hemos tenido un poco es quizá algunos conceptos como ensayos constitucionales, algunos conceptos que tienen relación con terminologías políticas que recién estamos en cierta manera adquiriendo, o que quizá adquirieron el año pasado, pero que debemos volver a retomar. En este primer contenido también trabajamos el enfrentamiento de distintas visiones políticas, que es parte del objetivo, y para poder entender o comprender estas distintas visiones políticas, hicimos algo que en historia es muy importante, que tiene que ver con el análisis de fuentes.
la manera de comprender, la manera de aprender estas distintas visiones políticas fue a partir del análisis de fuentes. Y el análisis de fuentes, escritas principalmente, de textos escritos que nosotros analizamos, nos permitió entender que principalmente son dos grupos los que se enfrentan en este periodo de organización de la República, y que son los liberales y los conservadores. Todavía no eran partidos, sino que eran principalmente organizaciones políticas o grupos políticos que se enfrentaron y que ambos tenían distintas visiones para organizar el país. ¿De qué nos sirve este aprendizaje? Este aprendizaje nos sirve para entender que desde un principio en Chile han habido distintas posiciones políticas y que muchas veces el bien común no ha sido lo más importante, sino que cada grupo político intenta imponer su ideología, su forma de ver el mundo. Entonces, a veces es más importante eso que, digamos, el bien común de toda la nación. ¿De qué me sirve esto para el futuro o más adelante? Bueno, me sirve principalmente para poder hacer un análisis de la situación actual, quizás que está viviendo nuestro país, donde siempre se han enfrentado distintas visiones políticas y cuáles son las principales dificultades que he tenido, que tienen que ver principalmente con tratar de ponerme en la situación en la cual estaban estos grupos políticos al inicio de la República y cómo tuvieron que enfrentar sus diferencias para poder organizarse. El otro contenido importante que trabajamos y que tiene que ver con la consolidación un poco de la organización política de Chile es la aparición de esta constitución que aparece en 1833, que es confeccionada, redactada en 1833, después de una serie de ensayos políticos, después de una guerra civil que enfrentó los liberales y conservadores, donde terminan triunfando los conservadores, y se se crea esta constitución de 1833 bajo un gobierno conservador, con ideas conservadoras, y la forma que nosotros tuvimos de acercarnos a la constitución de 1833, de este texto legal, fue a través del análisis de fuentes. Por ahí en la guía venían diferentes textos que ustedes tenían que analizar y sacar cuáles eran algunas de las principales ideas de la Constitución de 1833. Y la Constitución de 1833 está muy influenciada por las ideas de un señor llamado Diego Portales, que era cercano al bando de los conservadores, que triunfaron en la guerra civil y que a partir de sus ideas él impone un modelo de sociedad, un ideario portaliano, como se conoce el ideario portaliano, donde hay muchas ideas que quedan plasmadas en la ya mencionada Constitución de 1833. Ideas como el Estado fuerte, el Estado autoritario, la necesidad de gobernar a Chile de, de, desde una lógica muy paternalista, quizá no dando muchas libertades al principio, son parte de este ideario portaliano que permite cierta, comilla, estabilidad y organización a un Chile que está recién comenzando, digamos, su vida como país independiente. ¿De qué nos sirve estos contenidos? Estos contenidos nos permiten entender de que en Chile desde un principio se han instalado ideas políticas muy autoritarias. En Chile durante mucho tiempo han habido posturas políticas muy autoritarias que han gobernado con poca participación, digamos, del pueblo, y eso lamentablemente ha sido una constante en gran parte de la historia de Chile. Las mayores dificultades para entender estos contenidos que hemos tenido y que quizás han aparecido por ahí en alguna de las guías o de las retroalimentaciones que hemos tenido, que es difícil comprender a veces la idea de estos políticos del siglo XIX, de por allá del 1800, pero que tampoco son tan lejanas. Si nosotros hacemos comparación
y en una de las guías viene una comparación de la Constitución de 1833 con la Constitución actual. Si nosotros comparamos ambas constituciones, todavía quedan algunos elementos de continuidad, digamos. Entonces, si bien estamos estudiando contenidos que son del inicio de la República de Chile, por allá en el 1800, son contenidos que nos permiten también analizar la situación política actual. Entonces, a partir de estas preguntas que he aprendido, ¿cómo he aprendido? ¿Qué utilidad le doy lo aprendido? ¿Cuáles son las dificultades? ¿O cómo voy a usar más adelante lo que hemos aprendido durante este periodo? Me permiten a mí ir cerrando el proceso de aprendizaje, principalmente de este primer objetivo que hemos trabajado. Espero que este video haya servido como para cerrar este trabajo de estas semanas, que tengan un buen descanso y recuerden principalmente el mensaje, quédate en casa. Nosotros nos quedaremos en casa revisando sus trabajos y espero en la medida que ya estén las evaluaciones listas, enviárselos para que ustedes los puedan revisar y retroalimentar. Un abrazo grande, nos vemos, hasta luego, chao.